de vuelta les pido disculpas por este trabajo en medio del tránsito. Espero no chocar mientras hablo. Damos inicio hoy a un ciclo que a mí francamente me parece apasionante, que es el tema del emprendedurismo. Todos conocemos que en nuestro país hay emprendedurismo en todos los niveles sociales, en todos los tamaños. No voy a hablar de Mercado Libre, digamos que es un caso impresionantemente exitoso, pero vale la pena reflexionar que estos señores empezaron en un garage, pero sí podemos hablar de tantas otras experiencias que hay de emprendedurismo en todas las ciudades. Pero sobre todo, y de esto nos va a hablar Patricio en un ratito, lo que hay es un semillero, hablando en términos futbolísticos, importantísimo, de gente que tiene vocación de emprender y de crecer, crear desde sus ideas y desde sus capacidades. Patricio es la persona para esta charla. Él es politólogo y ha dedicado toda su vida a una mirada pública de su compromiso, ¿no? Trabajó en el CIPEC, que es una institución muy prestigiosa y conocida, que como ustedes saben, tiene como objetivo servir al sector público. Y luego se vino con nosotros y durante 4 años fue subsecretario de emprendedores, ¿no? Emprendedurismo, emprendedores, acompañando a Mariano Mayer, y desde ahí hizo un trabajo fantástico. Yo he oído hablar de él con mucho entusiasmo y compromiso. Se ha recorrido el país y cada ciudad hablando con la gente, incitándola a seguir adelante y sobre todo diseñando herramientas para que los emprendedores puedan crecer. Así que sin más, ustedes van a ver lo que Patricio vale. Te quiero decir, Patricio, que estamos muy agradecidos por tu participación y yo, tratando de no chocar, seguiré escuchándote. Así que muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación, por la cálida presentación, y quiero agradecerte por la invitación y agradecer a la Escuela de Dirigentes y a todos por estar acá. Veo caras conocidas, con muchos nos hemos encontrado y cruzado desde la gestión pública, desde distintos niveles de gobierno. En mi caso, como decía recién Eduardo, como subsecretario de Emprendedores de la Nación y director de asistencia a emprendedores y pymes entre el 2015 y el 2019, pero veo muchos colegas, compañeros de viaje y de aventuras de niveles de gobierno provincial, local, incubadoras de empresas, bueno, de todo el ecosistema emprendedor, como decimos comúnmente quienes nos dedicamos a acompañar a los emprendedores. Voy a empezar compartiendo pantalla. La idea es poder compartir con ustedes 5 preguntas para que ustedes se hagan esas preguntas y que podamos conversar sobre la dinámica empresarial en Argentina. ¿Por qué hoy nos encontramos todos nosotros para hablar de las empresas, ¿no? De los emprendedores como protagonistas, como personas humanas que deciden empezar un proyecto, pero sobre todo de las empresas, ¿no? De las empresas, el rol no solo en términos económicos y productivos, sino también sociales y culturales, ¿no? ¿Cuál es el rol de las empresas y cuál es la foto y la dinámica de las empresas en Argentina? Así que voy a compartir pantalla, espero que se vea. A ver. Ahí está. Bueno, la presentación ya la hizo Eduardo, así que cualquier cosa después estamos en contacto para poder profundizar. Yo trabajé 5 años en CIPEC, muy de cerca con funcionarios locales en el programa de desarrollo local, y ahora desde una consultora que armamos con colegas nos dedicamos a apoyar procesos de innovación abierta con grandes empresas, conectando con emprendedores, y también asesoramos a gobiernos en política pública. Y como les decía, me interesa que podamos reflexionar o que cada uno vea y juguemos, si se quiere, con algunas preguntas que nos van a ir mostrando esta foto de las empresas en Argentina y sobre todo la dinámica, ¿no? Cómo viene el número de empresas en Argentina a lo largo de los años. La primera pregunta
es cuántas empresas empleadoras hay en Argentina. Ahí tienen una serie de opciones, entre 200.000 y 250.000, entre 250.000 y 500.000, entre 600.000 y 650.000 y más de 700.000. Son números que pueden parecer poco o mucho. Ahora, después vamos a ir a la respuesta. La idea es que cada uno de ustedes anote en un papel o en la computadora la respuesta que cree que es correcta. A ver. Ahí está. La segunda pregunta es ¿qué tipo de empresas explican la mayor parte del stock del empleo privado? Y las opciones son las grandes empresas. Esta es fácil, esta se suele repetir bastante, es bastante común. Primera opción, grandes empresas. Segunda opción, pequeñas y medianas empresas. Y la tercera opción, grandes empresas y pymes en porcentajes iguales. La tercera pregunta, y esta es la que más me interesa y que me parece que es más relevante para lo que vamos a charlar esta tarde, que es ¿qué tipo de empresas son creadoras netas de empleo? Creadoras netas quiere decir que crean más empleo del que destruyen o del que de los empleos que se destruyen o que se eliminan. Es decir, en el neto, ¿qué tipo de empresas son las que más aportan nuevo empleo? Y ahí las opciones son las empresas de más de 10 años, las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas o las nuevas empresas. Y esta pregunta es, ¿cuál es la densidad empresarial en Argentina? Es decir, ¿cuántas empresas hay cada 1000 habitantes? Esa es la explicación de la densidad empresarial. Y las opciones son 14 empresas cada 1000 habitantes, 25 empresas cada 1000 habitantes, 34 o 50. Y otra pregunta que tiene que ver con esto de la dinámica empresarial. Todos los años se crean, hace prácticamente 10 años en promedio, se crean 55.000 empresas, digo, sacando años particularmente críticos. En promedio, todos los años se crean 55.000 empresas y todos los años cierran o mueren 55.000 empresas. El stock de empresas en Argentina se mantiene estable en los últimos 10 años, pero la pregunta en este caso tiene que ver con qué porcentaje de empresas sobrevive al 5º año de vida. 80%, 50% o 30%. Y vamos a las respuestas y ahí ya empezamos con la presentación. Primera pregunta, ¿se acuerdan cuántas empresas empleadoras hay en Argentina? La respuesta es entre 600.000 y 650.000, la tercera opción. Hoy tenemos en Argentina, estos son datos del 2017, 609.000 empresas empleadoras que explican más de 6 millones de empleos y que se componen, como ven ahí en la pantalla, 520.000 empresas, sociedades o autónomos y 90.000 monotributistas que declaran tener empleados asociados. Esta pregunta es un clásico, ¿no? Las empresas o las micro, pequeñas y medianas empresas son el 99% del total de empresas y explican el 70% del empleo del sector privado, es decir, que gran parte, la mayor parte del stock del empleo privado lo explican, y digo lo explican porque es la foto que hoy tenemos, ¿no? Hoy el 70% del empleo privado lo explican y lo sostienen las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esta es un poco uno de los datos que nos sirve como dirigentes, nos sirve como hacedores de política pública para explicar por qué es importante destinar recursos, tiempo y darle prioridad política a la política de apoyo a emprendedores, que es la política, digo, más allá de las personas, es la política que permite, que ayuda y que promueve la creación de nuevas empresas, ¿no? Y esta, la conclusión y lo que arrojan los datos es que son las empresas jóvenes las que crean nuevo empleo. Es decir, nosotros en Argentina tenemos obviamente unos desafíos estructurales que tenemos hace muchos años.
mucha gente buscando un empleo que no consigue, es decir, el sistema de empresas no consigue absorber la cantidad de personas que buscan empleo. Entonces la pregunta es cómo hacemos para generar empleos de calidad. Y lo hacemos asegurando o promoviendo las condiciones que permitan que esas empresas surjan, que esas ideas que tienen muchos argentinos y argentinas con talento puedan convertirse en un prototipo, en un proyecto de empresa, en una empresa en marcha y eventualmente, y en el mejor de los casos, en una pyme que genera y que sostiene empleo de calidad. Entonces, cuando hablamos del empleo privado, sí, son las pequeñas y medianas empresas las que explican la mayor cantidad del stock del empleo privado, pero cuando hablamos del nuevo empleo, el empleo que necesitamos generar para cubrir la oferta de empleo, es decir, las personas que están buscando empleo y no lo encuentran, tenemos que enfocarnos en cómo aseguramos, cómo promovemos las condiciones para que surjan más empresas jóvenes, que en general se toma empresas jóvenes, empresas de menos de 5 o 7 años. En general de 5 años, con la ley de emprendedores del 2017 se toma 7 años. Entonces, cuando hablamos de creación de empleo, no es tanto una cuestión de tamaño de la empresa, es decir, no es tanto la pyme versus la gran empresa, sino la nueva empresa, que puede ser grande o puede ser pequeña y mediana, pero la nueva empresa es la que genera nuevo empleo y son creadoras netas de empleo, es decir, crean más empleo del que se destruye. Números nacionales de Argentina, como les decía, densidad empresarial, que son cantidad de empresas cada 1000 habitantes. El número nos da bajo a nivel global, nos da bajo a nivel regional. Ahí lo ven, 14 empresas cada 1000 habitantes en promedio. Estos son datos que tiene, bueno, obviamente la Fundación Observatorio PYME, también el Banco Mundial, organismos públicos también producen este tipo de estadísticas. En promedio, Argentina tiene 14 empresas cada 1000 habitantes. Y una cuestión que me parece súper relevante también para pensar la política pública es, dentro de Argentina, cómo atendemos a los desequilibrios, si se quiere, o asimetrías territoriales que las ven en el mapa, donde tenés en promedio 14 empresas cada 1000 habitantes, pero tenés a la Ciudad de Buenos Aires con 41 empresas cada 1000 habitantes y otras provincias que están en 6, 4 o 7. Entonces ahí hay un tema que es interesante pensarlo, inclusive dentro de las propias provincias seguramente existan situaciones de asimetría o de desequilibrio, ¿no? O ciudades que ofrecen entornos o condiciones mucho más favorables para el surgimiento de empresas y regiones en las que por ahí hay que pensar otro tipo de abordaje desde la política pública. Otro dato que me parece interesante compartir, como les decía, todos los años se crean más o menos entre 53.000 y 55.000 empresas, nuevas empresas, y el 80% de esas nuevas empresas que se generan todos los años se crean en solo 5 provincias. Ahí hay un tema que me parece interesante pensar, abordar, y que tenemos que pensar cuando pensamos la política nacional de apoyo a emprendedores y la política provincial o local, bueno, cómo respondemos a ese desfasaje o esa asimetría territorial que se ve traducida en estos números. Y la última pregunta que tenía que ver con qué porcentaje de las nuevas empresas sobreviven al 5º año de vida. El 50% de las empresas que se crean sobreviven al 5º año de vida. Ahí tienen el gráfico. Este es un tema a tener en cuenta, no es un problema de Argentina, es un problema en la mayoría de los países. Digamos, el tema del flujo es súper importante, no es tanto cuántas mueren, sino cuántas se van generando para renovar el stock de empresas que permitan absorber y absorber la demanda, la oferta, perdón, laboral dentro del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, para repasar, digo, para que vayan quedando algunas ideas planteadas, que de alguna manera explican por qué es importante apoyar a los emprendedores, más allá de que es un tema que está súper en agenda, que está de moda, que es importante. Digo, más allá de todo eso,
es importante y es relevante porque tiene que ver con el futuro de la Argentina, porque tiene que ver con el pasado de la Argentina, pero con el futuro también, ¿no? Tiene que ver con la importancia de las nuevas empresas en términos de la generación de empleo, que Argentina tiene un stock de empresas que se mantiene estable en los últimos años, que todos los años mueren y se crean la misma cantidad de empresas, que son las nuevas empresas las que generan empleo y que tenemos un problema de desempleo. Entonces tenemos que poner especial atención en la política de apoyo a emprendedores. ¿Cómo se mide en el mundo y cómo se interpreta o cómo se mide en el mundo y en función de qué indicadores o dimensiones se mide los contextos? Digamos, ¿por qué en Argentina tenemos una densidad empresarial que es del 14 y en Brasil y Chile tenemos números que casi duplican a la Argentina? Seguramente mucho tiene que ver el contexto, el sistema, ¿no? Y en general en el mundo se adopta esta visión sistémica, ¿no? La idea de que el surgimiento de una empresa, más allá del talento, más allá de las ideas, es el resultado de un proceso complejo en el que intervienen diferentes factores, ¿no? De carácter social, cultural, económicos e institucionales. Variables que condicionan, que promueven o que limitan esta posibilidad de que una idea, de una buena idea que detecta una demanda insatisfecha del mercado, se convierte en una empresa que puede generar empleos de calidad. Y ahí yo les quiero compartir dos estudios que me parece interesante que puedan anotarlos y consultar después más en profundidad el contenido de estos estudios. El más conocido a nivel global es el Doing Business del Banco Mundial, que mide todos los años regulaciones que alientan o limitan la creación de empresas en 190 países, y ahí figuran algunos de los indicadores que mide el Doing Business del Banco Mundial. Y después hay un estudio que a nosotros, por lo menos desde la gestión, nos sirvió mucho y que es un informe que genera un equipo de la Universidad Nacional de General Sarmiento súper profesional y la verdad que regional y globalmente súper respetado, que es el Índice de Condiciones Sistémicas para Emprender, que no solo toma algunos indicadores cuantitativos, sino que también toma aspectos cualitativos, condiciones culturales, un poco más el foco en la política pública, no tanto en las regulaciones duras, digamos, que tienen que ver con hacer un negocio. Y después cuando terminemos la charla y si nos queda tiempo también para algunas preguntas, les voy a compartir una carpeta donde guardé para este taller algunos documentos que me parece importante que tengan a mano para quienes les interese para profundizar. En el caso del Doing Business, acá este es un resumen de las variables que toma en cuenta como, para medir el clima de negocios, digamos, porque escuchamos hablar en general en los medios sobre el clima de negocios. En este caso hay una metodología muy clara que tiene 12 dimensiones o set de indicadores, digamos, el proceso de apertura de una empresa, cómo es el proceso para conseguir permisos de construcción, cómo es el proceso para conseguir servicios públicos, el registro de propiedad, el acceso a créditos, la protección a los inversores, el sistema de pago de impuestos, el comercio exterior, los contratos, bueno, todo lo que tiene que ver con leyes laborales, y un tema que está cada vez más en agenda dentro de los organismos internacionales y dentro de eso, de la política de apoyo a emprendedores y pymes, que tienen que ver con la compra pública, el poder de tracción y de acompañamiento que tiene la compra pública en distintos niveles de gobierno. Este es el segundo índice, que por ahí era el que usábamos de referencia en la gestión pública entre el 2015 y el 2019, que mide 10 dimensiones. Obviamente cada una de estas dimensiones tiene algunas preguntas o información que permite hacer el relevamiento en también más de 100 países de todo el mundo.
Políticas y regulaciones, las condiciones de la demanda, esto es el mercado, la potencia del mercado interno, digamos, de qué manera eso, y esta es una variable que está especialmente relacionada con los ciclos económicos de crecimiento y de retracción de la economía. Bueno, cómo eso afecta a los emprendedores. La estructura empresarial, la plataforma de ciencia y tecnología, el capital humano emprendedor, las cuestiones que tienen que ver con el talento y con las habilidades y las competencias de los emprendedores, las condiciones sociales, la educación. Esta dimensión tiene que ver con cómo desde el sistema educativo formal se acompaña, formal o fuera del sistema educativo formal, fuera de las aulas, fuera de las escuelas y las universidades, cómo se fomentan las competencias para emprender en términos sociales, o las competencias que hoy se denominan emprendedoras, que tienen que ver con formar un equipo, con poder tener un plan de trabajo y llevarlo adelante, pero también las cuestiones más técnicas que tienen que ver con la administración de un negocio. Las condiciones culturales, o sea, culturalmente, de qué manera en un país culturalmente se alienta, se promueve, se premia la iniciativa privada, privada en términos eh, no individuales, sino la iniciativa y el talento y el capital humano, de qué manera se valora, se premia y se promueve. Y una de las dimensiones que yo considero más importantes, que tiene que ver con el acceso al financiamiento, ¿no? El costo de acceso al capital para poder dar pasos para que esa idea se convierta en una empresa, ¿no? Ahora les voy a contar bien por etapas, pero hoy por hoy los emprendedores y emprendedoras eh, en la mayoría de los casos tienen que recurrir a financiamiento propio, ahorros o financiamiento que viene de la familia o amigos. Bueno, cómo desde la política pública se promueve un mercado más amplio de capital emprendedor que permita que más emprendedores y emprendedoras puedan acceder a financiamiento en el estadio inicial, financiamiento de capital semilla, sin importar la familia, la ciudad, la provincia o el país en el que viven, ¿no? Cómo se fomenta ese mercado de capital emprendedor. ¿Cómo nos daba a nosotros en el 2015, en términos regionales, el índice de condiciones sistémicas para el desarrollo? Estábamos en el 7º lugar, con un promedio de 29.94 puntos, en promedio de todas estas dimensiones que les leí anteriormente. Puesto número 43 a nivel global, pero 7 a nivel regional. Y por debajo de la presentación ahí ven sobre todo las dimensiones donde la evaluación daba a la baja. En primer lugar, políticas y regulaciones, muy parecido a lo que nos daba el informe del Banco Mundial, capital social y sobre todo financiamiento, ¿no? La dificultad de acceder al financiamiento, teniendo el sistema bancario casi totalmente, digamos, como vedado para los emprendedores, porque los emprendedores en general no tienen historia para poder mostrar a los bancos. Eso de a poco está cambiando, cada vez más los bancos están tratando de encontrar de manera creativa, sin poner en riesgo la solvencia del banco, bueno, líneas de apoyo a emprendedores, no solo para microemprendedores o microcréditos, sino también para proyectos más grandes. Sobre todo, también hay un rol importante de la banca pública. Bueno, ¿cómo hacemos para generar más y mejores y más ventajosas opciones de financiamiento para los emprendedores en sus distintos estadios? Hoy estamos, esta es la foto de hoy, hay que esperar los resultados de este año 2020. En el 2019, luego de los 4 años de 2015 al 2019, y esto tiene que ver mucho con lo que voy a contarles a continuación, y esto no es para hacer autobombo, sino para contar lo que se logró. Y cuando yo comentaba lo que se hizo entre el 2015 y el 2019, se hizo teniendo al actor estatal, si se quiere, nacional, como uno más de los actores del ecosistema emprendedor. Hoy en Argentina, este es un tema que está en agenda de los gobiernos provinciales, gobiernos locales, de las grandes empresas que están cada vez más diseñando y pensando programas de innovación abierta para
conectar con emprendedores que puedan aportar soluciones para esa gran empresa y apoyan y aportan recursos para capacitar, para financiar. Es decir, el ecosistema emprendedor en Argentina eh, está en permanente dinamismo, y eso tiene que ver no solo con el esfuerzo público, sino, no solo, sino mucho menos con el esfuerzo público, sino también con esto que les comentaba de la articulación público-privada, las universidades que cada vez más prestan atención a cómo construir espacios para apoyar a emprendedores que conecten a sus estudiantes con las necesidades del mundo productivo, por ejemplo, con los centros de emprendedores universitarios, las empresas, los emprendedores, cada vez más referentes, modelos de rol. Es un tema que sinceramente ha crecido mucho en los últimos años, y creo que ahí está el resultado. Hemos pasado del 7º lugar al 3er lugar en las condiciones para emprender, y creo que en el 2018 llegamos a estar en el 2º lugar, en el 2º puesto, detrás de Chile. Chile tiene una política pública sostenida en el tiempo hace muchos años, que es Startup Chile y Corfo, que son programas que se mantienen, que tienen presupuesto, que tienen una burocracia estatal estable. Y la verdad que es un orgullo ver a la Argentina en el podio de 3. Estamos esperando los resultados de este año. Pero en el link que les voy a compartir en la carpeta del Drive van a poder leer más en detalle este informe, que tiene un resumen de cada uno de los países de América Latina, una introducción que explica la metodología, y después van a poder entrar mucho más en detalle sobre la realidad de nuestro país. Bueno, entonces, lo que decía, ¿por qué es importante apoyar a los emprendedores? Por su impacto en la generación de empleo, por su impacto en la economía, porque generan riqueza, porque los emprendedores generan innovación, y en muchos casos esa innovación también mejora la productividad de toda la economía y de todos los sectores de la economía. En el caso, por ejemplo, de la economía del conocimiento, esos emprendimientos no solo generan valor per se por lo que genera la empresa, sino también porque en general tienen un efecto de innovación transversal a distintos sectores. Por su impacto social, porque generan oportunidades de desarrollo local y de arraigo a nivel federal en todo el país. Y por su impacto en el cambio cultural, ¿no? Si hay algo que está súper emparentado con la política de apoyo a emprendedores, es el impacto que tiene en la cultura, ¿no? En la cultura y en la sociedad, que exista iniciativa privada, que existan casos y que existan empresas que puedan crecer y que puedan generar empleo, tiene un poder enorme a nivel cultural, y sobre eso la política de apoyo a emprendedores debe operar y debe tener políticas y programas destinadas a fomentar la cultura emprendedora. Y ahora, ya llegando a la primera media hora, quiero contarles un poco qué es lo que se hizo entre el 2015 y el 2019, sin ánimos de, como dije antes, de autoelogiarme, sino de contar qué es lo que hicimos, y luego, obviamente, abrir a preguntas y también compartir aprendizajes y desafíos que considero que todavía tenemos pendiente en Argentina, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de este plan de apoyo a emprendedores, que ocupaba una prioridad muy alta dentro de la política de desarrollo productivo del Ministerio de Producción y Trabajo, y obviamente en la agenda del presidente, que era uno de nuestros principales aliados para generar programas y esta política pública, y que fue creciendo a lo largo de los años? En primer lugar, fomentar un mayor crecimiento de emprendimientos que generen empleos de calidad, fortalecer al ecosistema emprendedor a nivel federal y sobre todo trabajando en las regiones por ahí más atrasadas y en los sectores más dinámicos. Y después potenciar la innovación como una herramienta fundamental que mejora la sustentabilidad de los emprendimientos, ¿no? La innovación que es permanente. ¿Cómo hacemos para promover la innovación en las ideas y en los modelos de negocios, y cómo hacemos para promover la innovación y la transformación en las empresas ya constituidas, para que esas empresas sean sustentables y se sostengan a través del tiempo, ¿no?
y para disminuir obviamente la mortalidad de los emprendimientos que, como vimos antes, llega a casi el 50% de las empresas en el quinto año. Si tuviera que, todo gráfico es una simplificación si se quiere, si tuviera que graficar de alguna manera las dimensiones a tener en cuenta a la hora de pensar una política de apoyo a emprendedores, esto tiene que ver sobre todo a nivel nacional. Hay competencias que tiene de alguna manera exclusivas el Estado Nacional, pero se puede hacer una adaptación para niveles provinciales y locales. De hecho, la idea en el segundo encuentro de este ciclo la semana que viene es poder pensar cómo adaptamos este modelo a nuestras ciudades, cómo hacemos para pensar un plan de apoyo a los emprendedores de nuestra ciudad. Obviamente hay temas que no vamos a poder tocar en este segundo encuentro que tienen que ver con temas fiscales o con temas laborales o con temas que tienen que ver con la competitividad, que por ahí están reservadas y son competencias exclusivas del Estado Nacional, pero este esquema seguramente nos sirva mucho en el próximo encuentro para que cada uno de ustedes, si les interesa, pueda pensar un plan de apoyo a emprendedores a nivel local, ¿no? Pero a nivel nacional tenemos dos grandes ejes, ¿no? La competitividad, el sistema, digamos, decisiones de política pública y regulaciones que afectan a todas las empresas por igual, que tienen que ver con la simplificación burocrática, es decir, hacerle la vida a los emprendedores más fácil. El alivio fiscal, digo, desde el área de apoyo a emprendedores y pymes, me parece que es súper importante poder pensar políticas de alivio fiscal para no ahogar a las empresas cuando están en sus primeros años de vida, los costos laborales o costos asociados a la puesta en marcha de una empresa. El financiamiento del capital emprendedor, como decía, súper importante para poder acompañar y promover a las empresas en sus distintos estadios, en el estadio de ideación, de puesta en marcha y de expansión de una empresa. Y después, el segundo eje, que no es menos importante, que tiene que ver con la productividad. Y ahí, más allá del sistema y de las decisiones que afectan a todas las empresas en su conjunto, existen políticas, existen programas, existen decisiones o regulaciones o iniciativas que impactan en la empresa y uno a uno, programas y políticas donde hay que ir a buscar a la empresa, donde hay que encontrarse con el emprendedor. Y ahí es súper importante desarrollar una red de apoyo a emprendedores a nivel federal, es decir, constituir o apoyar o generar capacidades en todo el territorio, hablando desde el ámbito nacional, en todas las provincias y en todas las ciudades, promover la innovación para la mejora de la productividad, asistir a las empresas directamente y uno a uno desarrollar una metodología de asistencia a las empresas para poder responder a las demandas que son cada vez más urgentes. Y después la capacitación, la formación en estos dos grandes ejes de las competencias que se necesitan para poner una empresa en marcha, que tienen que ver con lo socioemocional o las competencias emprendedoras, pero sobre todo también las competencias que tienen que ver con la gestión y la administración de una empresa. Esta es otra manera de ver lo que les acabo de mostrar, pero desde las herramientas de apoyo, ¿no? O sea, hoy, si uno tuviera que hacer este ejercicio y pensar un plan de apoyo a emprendedores a nivel local, yo recomendaría también tomar este modelo que recorre el ciclo vital de una empresa desde la idea hasta una nueva empresa o una pyme. Bueno, ¿qué iniciativas, qué regulaciones o qué decisiones se pueden tomar para acompañar a los emprendedores en los distintos estadios? Probablemente las herramientas, las iniciativas que pensemos para la etapa de ideación sean unas y bien distintas a las necesidades que tiene una empresa que ya está constituida, que necesita financiamiento, que necesita contratar personal, que necesita exportar. Entonces, la política de apoyo a emprendedores, como dije antes,
tiene que tener una visión puesta en la competitividad y la productividad de las empresas, pero también tener esta mirada secuencial, si se quiere, de cómo se acompaña al emprendedor en todo el ciclo de nacimiento, de desarrollo y maduración de una empresa, ¿no? En todas estas etapas del desarrollo productivo. En esta primera etapa de ideación son muy importantes las iniciativas o las medidas que se puedan tomar para la simplificación burocrática, la sensibilización. Lo que se dice sensibilización tiene que ver con entusiasmar, con motivar, con poder contagiar, y esto remite también a lo que mencionaba antes sobre la cultura, ¿no? Cómo se contagia, cómo se generan las ganas de emprender, eh, es súper importante, y muchos gobiernos lo hacen en sus distintos niveles, ¿no? Estos eventos de premiación, de concursos, de identificación, bueno, cómo convierto, cómo tener una idea, cómo hacer para tener una idea para emprender y cómo convertir esa idea en un proyecto. eh, la capacitación y la preincubación. La preincubación, esto lo vamos a desarrollar más en profundidad en otro encuentro, pero tiene que ver con eh, cómo trabajamos para pasar del estado de idea a un proyecto. Digamos, cómo generamos herramientas o metodologías para convertir una idea en un proyecto, y eventualmente en un prototipo, es decir, en una primera muestra de lo que queremos ofrecer al mercado. Ahora les voy a contar un resumen de cosas, de políticas, de decisiones, de regulaciones, de iniciativas y de programas que llevamos adelante en los últimos 4 años, muchos de los cuales afortunadamente continúan en marcha, y por eso hacía hincapié en esto de que la política de apoyo a emprendedores, más allá de, de cualquier evaluación que se haga sobre evaluación política o ideológica, etcétera, la política de apoyo a emprendedores es una política de Estado. Obviamente hay marchas y contramarchas, pero hoy tenemos a prácticamente todos los gobiernos provinciales con políticas activas de apoyo a emprendedores que cubren todos estos ejes de gestión. Gobiernos locales que cada vez más activamente implementan programas de apoyo a emprendedores, gobiernos de la región. Mundialmente el tema de apoyo a emprendedores ocupa un rol central, organismos internacionales. Pero bueno, ahora les voy a contar, teniendo en cuenta estos ejes, cuáles fueron los esfuerzos y las decisiones que se tomaron entre el 2015 y el 2019. Y después, obviamente, quedo abierto a consultas y a profundizar en los temas que ustedes consideren, y obviamente posteriormente quedo en contacto para evacuar dudas y estar en contacto con ustedes. Si tuviera que destacar un hito, uno de los grandes hitos de la gestión 2015-2019 es la Ley de Emprendedores, que se sancionó en el 2017, pero que venía de un trabajo súper intenso de articulación con el ecosistema emprendedor, con la Asociación de Emprendedores de Argentina, que es una organización de la sociedad civil que venía empujando la agenda de la Ley de Emprendedores antes del 2015, bueno, con distintas organizaciones del ecosistema emprendedor, con todos los partidos políticos, y eso me parece que es importante destacar. Esta fue una ley que se sancionó con unanimidad y con el apoyo de todos los bloques en el Congreso de la Nación. Y básicamente lo que se aprobó a través de la Ley de Emprendedores es la creación de una nueva figura jurídica, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, la SAS, que es un formato ágil, que es un formato de empresa moderno, que tiene algunas condiciones que la diferencian respecto de otras figuras jurídicas, que puede ser, bueno, unipersonal, que puede tener un objeto social amplio y que permite desarrollar dentro de ese formato, de esa empresa, actividades económicas o comerciales similares, pero que no tiene la necesidad de identificar un solo objeto social. Después, obviamente, toda la parte que tiene que ver con la gestión y la digitalización de la gestión de la empresa, la constitución en 24 horas mediante la estandarización de instrumentos constitutivos, y después lo de capital mínimo, ¿no? La reducción del capital mínimo para la constitución de la empresa.
y las cuestiones de digitalización, como dije antes, ¿no? El quit online, la digitalización de los libros contables y los poderes y la firma digital. Es un tema que está súper en agenda esto porque hoy está observada por la Inspección General de Justicia. Hay algunas provincias que obviamente continúan con la implementación de las SAS. Entre el 2018 y el 2019 se constituyeron más de 13.000 SAS en todo el país. Y en los distritos en donde se implementó rápidamente la constitución de las SAS, en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, este formato jurídico fue el más elegido por los emprendedores para inscribir las nuevas empresas. Digamos, en comparación con por ahí los formatos más tradicionales, la tendencia va más a la elección de las SAS. Pero bueno, hoy eso está objetado por la Inspección General de Justicia y esto impacta directamente en Capital Federal, pero es un formato que se está usando en todo el mundo. De alguna manera, en Argentina, lo que hicimos fue seguir el ejemplo de algunos países de la región que ya los venían implementando y hace pocos meses se implementó en otros países de la región como Ecuador y Uruguay. Después, otro hito, que es la ley PYME, que implementó beneficios para las pymes, el pago de IVA diferido a 90 días, la compensación del impuesto al cheque, la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, después incentivos fiscales para las pymes que inviertan en distintos, en capital de trabajo, en capital o maquinaria, lo que sea, en inversión, incentivos fiscales para pymes que invierten, y después la reducción de retenciones para pymes de comercios. Después las leyes sectoriales, que son súper importantes para promover los sectores dinámicos de la economía, más allá de las leyes como las anteriores que les mencioné, que impactan de manera igual en cualquier sector. Bueno, ¿cómo hacemos para promover los sectores dinámicos, los sectores que generan empleos de calidad? Y ahí, continuando con la ley de software, que es una ley que comenzó en el 2004, si mal no recuerdo, y que se mantuvo en los primeros años del 2015-2019, se continuó con la ley de economía del conocimiento, donde se incorporaron, además del software, otros sectores promovidos, y ahí lo que se les da a las empresas es estabilidad fiscal, previsibilidad y sobre todo crédito fiscal o beneficios por contribuciones o nuevos empleos generados. Esa ley de economía del conocimiento fue parcialmente modificada hace poco tiempo con la aprobación del Congreso, donde se mantuvieron las condiciones y los beneficios que se habían aprobado en el 2019, pero se incluyeron algunos beneficios escalonados por el tamaño de empresa. Otro tema súper importante, como les comentaba, que es el financiamiento. A través de la Ley de Emprendedores creamos el FONSE, que es el Fondo Nacional de Capital Emprendedor, a partir del cual se generaron líneas de apoyo para emprendedores en distintos estadios. Se creó el Fondo Semilla, que daba capital, aportes no reembolsables o capital o préstamos de honor, y a través del Fondo Semilla y a través de más de 500 incubadoras de empresas en todo el país, apoyamos a más de 2.500 proyectos de distintos tipos y distintos sectores. Luego comenzamos con una experiencia novedosa desde la política pública o desde el Estado, tomando ejemplos de países que ya lo venían haciendo, como Israel y Corea del Sur, que es la coinversión público-privada en proyectos de base tecnológica o científica, y ahí trabajamos con aceleradoras de empresas, que son organizaciones privadas que invierten en emprendimientos que pueden crecer rápidamente, en general son empresas de tecnología, y a través de la convocatoria pública seleccionamos a 13 aceleradoras con las cuales coinvertimos en proyectos de base tecnológica. También promovimos la profesionalización y el crecimiento y la expansión de clubes de inversores ángeles. Creamos también fondos de capital emprendedor, acompañando la inversión con aceleradoras, bueno, con fondos de capital emprendedor que invierten
tickets de inversión mayores para proyectos también de base tecnológica y con un potencial de escalar rápidamente a nivel global. Importante, la distribución del financiamiento del Fondo Semilla como herramienta de igualación en el acceso al financiamiento. Ahí tienen un poco la distribución por regiones. Cava y Buenos Aires, el centro, NEA, NOA, Cuyo y Patagonia, bastante equilibrado. Después también otro de los ejes importantes y en los cuales pusimos especial atención, teniendo en cuenta el dato que les compartí anteriormente, que tiene que ver con la generación de empresas y por qué el 80% de las nuevas empresas se crean en solo 5 provincias. Bueno, trabajar con las organizaciones, con los gobiernos desde ya, sin importar el signo político, pero con las organizaciones de apoyo a emprendedores para intentar dinamizar esos ecosistemas o entornos regionales o provinciales para poder apoyar a esos emprendedores y pymes. En concreto, que el emprendedor de Jujuy, de Córdoba, de Buenos Aires, de la ciudad, de Entre Ríos o de donde sea, tenga las mismas oportunidades de encontrar en su entorno y en su provincia o en su ciudad organizaciones profesionales técnicamente sólidas y con equipos y recursos que les puedan dar apoyo y asistencia. Y ahí los números y las iniciativas que llevamos adelante son los clubes de emprendedores, que creamos más de 55 clubes de emprendedores, que son espacios físicos donde los emprendedores pueden consultar información, acceder a información sobre herramientas y programas de apoyo, capacitaciones, ponerse en contacto con mentores. Sé que hay en este taller compañeros y colegas que han sido coordinadores de clubes de emprendedores, así que los saludo porque son espacios que hoy siguen funcionando, obviamente reconfigurándose a partir de la pandemia y de la imposibilidad de encontrarse en espacios físicos, pero creo que es una buena noticia que esos espacios que siguen funcionando sigan trabajando y apoyando a los emprendedores en cada ciudad. Son más de 55 y se van creando también estos clubes o centros de emprendedores en otros espacios, ¿no? No solo desde la iniciativa pública, sino también iniciativa privada y sobre todo en el sistema universitario. Luego también trabajamos con incubadoras de empresas. Estas incubadoras en general son públicas, forman parte de gobiernos locales o de universidades, pero también en incubadoras privadas que apoyan a emprendedores en el estadio inicial y que les dan asistencia técnica. Algunas financian proyectos. A través de estas incubadoras nosotros detectamos e identificamos los proyectos que financiamos a través del Fondo Semilla, y sobre todo lo que hicimos fue acompañar a estas organizaciones a través de capacitación, formando a sus equipos en metodologías de incubación y de acompañamiento a proyectos y financiando planes de mejora para que puedan tener mejores espacios físicos y sobre todo para que puedan tener mejores equipos, para que puedan contratar y desarrollar estudios de diagnóstico socioproductivo de su localidad y para que puedan entender mejor de qué manera acompañar a los emprendedores de su ciudad. Y sobre todo, otra cosa que me parece importante, que es que ampliamos esta red de incubadoras y además empezamos a evaluar o a medir el desempeño de estas incubadoras de empresas, sobre todo para generar información que sea de utilidad para los emprendedores a la hora de acudir a estas organizaciones, que puedan tener una metodología, un sistema de evaluación para poder decidir con quiénes trabajar. Y luego también acompañamos a 107 municipios en el diseño de un plan de apoyo a emprendedores. Más de 55 ciudades de manera focalizada. Trabajamos para acompañar a los equipos técnicos de esas ciudades en el desarrollo del plan de apoyo a emprendedores. Y formamos también una academia de desarrollo emprendedor para actores locales, para capacitar, para formar y sobre todo para crear comunidad, ¿no? Para que todas las personas o actores locales que estén dedicados a apoyar a los emprendedores de su ciudad, que tengan no solo metodología y financiamiento, sino también que puedan compartir experiencias y buenas prácticas con sus pares y colegas.
Otro tema súper importante que tiene que ver con la sustentabilidad de las empresas y de los nuevos negocios, que tiene que ver con la transformación productiva de las empresas a través de la innovación, y esto tiene que ver con apoyar empresas y emprendimientos de sectores dinámicos, y ahí trabajamos con clústeres de innovación en distintos puntos del país, de distintos sectores, 19 clústeres de innovación del sector TIC, audiovisual, minería, forestero industrial, pero también de sectores por ahí más tradicionales como el vitivinícola, impactando en más de 300 pymes y trabajando con más de 180 instituciones tecnológicas, después también apoyando la constitución y la profesionalización de centros de servicio, y también acompañando a las grandes empresas en el desarrollo de iniciativas y programas de innovación abierta, ¿no? De programas e iniciativas para promover la sinergia entre una gran empresa y el desarrollo de toda la cadena de valor que incluye a pymes y a emprendedores. También el eje de la capacitación, la importancia de formar en competencias y habilidades para emprender y para crecer. Ahí desarrollamos la Academia para Emprendedores, un poco reflejando y replicando la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, que ya venía con una agenda de política de formación y de capacitación para emprendedores. El desafío fue llevar todo esto a nivel nacional, combinando la dimensión presencial con la dimensión virtual. Ahí figuran algunos de los temas en los cuales trabajamos y entrenamos y formamos a emprendedores y también a formadores que nos permitían replicar esos contenidos a nivel nacional, con más de 180.000 asistentes a capacitaciones, más de 1.800 capacitaciones presenciales en todo el país, y también apoyando, esto es importante, la capacitación de las empresas ya constituidas, de las pymes, a través de crédito fiscal, bueno, cubriendo hasta el 100% de los costos de capacitación de más de 2.000 empresas a través de crédito fiscal. Y lo que me parece más importante, más allá de lo que nosotros hayamos podido hacer, la formación de capacitadores para que haya capacidades locales en todo el país, bueno, más de 900 formadores capacitados en metodología, más de 700 mentores formados. Creamos una red de mentores que sigue creciendo por suerte, y estos son emprendedores, empresarios pyme, que tenían tiempo, ganas y la motivación de acompañar a los emprendedores que están arrancando. Bueno, formamos y certificamos a más de 700 mentores, y por suerte esa red sigue creciendo, y mentoreamos a más de 2.000 emprendedores a través de esta red de mentores. Y luego la asistencia, como les decía, uno a uno. Es importante que si les interesa pensar en un plan de apoyo a emprendedores a nivel local, más allá de todas las decisiones o políticas que se puedan tomar, la asistencia uno a uno, que la administración o que el equipo esté preparado para asistir, teniendo en cuenta que cada empresa tiene necesidades muy puntuales y urgentes que es necesario atender, y por eso desarrollamos protocolos de asistencia y de seguimiento para cada caso. Desarrollamos una guía de asistencia que resume y que sistematiza más de 40 programas e iniciativas nacionales que también se las puedo compartir, porque muchos de esos programas siguen vigentes y sirve para tener a mano a la hora de ayudar a algún emprendedor o de conectarlo con alguna herramienta o programa. También formamos a estas organizaciones con las que trabajamos a lo largo de todos estos años en esta metodología de asistencia para poder compartir la metodología y sobre todo compartir la información de los casos de las empresas que necesitan asistencia. Más de 850 profesionales formados, más de 1.200 empresas atendidas y derivadas por distintos organismos públicos que llegaban a nuestro equipo y que debíamos atender. Participaciones en distintos eventos o encuentros de organismos públicos a nivel nacional o provincial. Y después también un programa que sigue vigente y que contribuimos a ampliar y expandir, que es el programa de expertos PYME, donde hoy hay ya más de 690 expertos distribuidos en distintos lugares del país, que acompañan a las pymes en el diagnóstico, es decir, en poder entender
cuáles son los desafíos o los dolores dentro de la empresa, y también en la implementación de un plan de mejoras a partir de ese diagnóstico, ¿no? Y ahí están el número, más de 400 empresas o pymes que lograron mejorar su gestión y sus procesos productivos a partir de este programa. Y después también un eje que me parece súper importante para pensar y para completar la política de apoyo a emprendedores, que es el acceso a la información sobre esta cantidad enorme de herramientas, de programas y de iniciativas que hoy los emprendedores tienen a disposición, ya sea iniciativas públicas o privadas o de la sociedad civil. También hay muchas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que están especialmente dedicados a apoyar a los emprendedores. Bueno, concentrar en la medida de lo posible, sistematizar y facilitar el acceso a toda esa información, teniendo en cuenta las necesidades del emprendedor, desde el emprendedor, ¿no? Bueno, si yo soy un emprendedor que está arrancando, tengo una idea, o me quiero capacitar, o necesito financiamiento, estoy en San Luis, estoy en San Juan, estoy en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, o en Patagonia, donde sea. Bueno, ¿cómo hago para hacerme de esa información? ¿Cómo hago para aprovechar todas estas iniciativas que están permanentemente surgiendo para apoyar, para conectar emprendedores con oportunidades de capacitación, de financiamiento, de mentoría o de lo que sea? Bueno, digitalizamos el ecosistema emprendedor y creamos esta plataforma eh, que resumía y que geolocalizaba y que ordenaba la información de todas estas iniciativas en función de las necesidades del emprendedor, ¿no? Uno podía entrar a esa plataforma, caracterizar o tener un perfil de usuario y consumir la información de acuerdo a las necesidades de la idea o del proyecto que esté encarando. Bueno, este es un resumen, como les dije, es solo un resumen de lo que se hizo, es un resumen también de cómo arrancamos con los datos y con los números que tienen que ver con la dinámica empresarial en Argentina, con los datos que nos permiten sustentar y explicar mejor la necesidad de apoyar desde la política pública a los emprendedores y de poder obtener recursos que permitan sostener esas políticas en el tiempo. Después les compartí estos dos estudios que en general se toman como referencia para evaluar las condiciones y los entornos de apoyo a los emprendedores, que es el Doing Business del Banco Mundial y el Índice de Condiciones Sistémicas para el Desarrollo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ahora les voy a compartir el link de la carpeta para que puedan descargarse los informes. Y después un breve repaso sobre las iniciativas, los programas y la política pública 2015-2019, donde claramente fue una prioridad dentro de la política de desarrollo productivo y económico de la gestión 2015-2019, más allá de lo que pueda decirse, realmente ha sido prioritario, central, y un esfuerzo, como dije antes, que lideramos desde el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, pero que fue en compañía y en articulación con gobiernos provinciales, locales y todo el ecosistema. Así que ahí tienen mi mail por las dudas para poder escribirme. Y si les parece, no sé si hay alguien que puede leer las preguntas o si hay alguna pregunta que se haya repetido. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Les voy a compartir por el chat el link para que puedan descargarse los informes y obviamente abierto a cualquier pregunta que tengan o consulta o comentario que tengan sobre la presentación. A ver. Ahí veo mensajes de agradecimiento. Gracias a ustedes por escucharme. Espero no haber sido aburrido y haber hablado despacio y que se haya entendido. Les voy a compartir ahora el link de la carpeta para que puedan un segundo,
Mientras tanto, si alguno tiene una pregunta o un comentario para hacer, obviamente a disposición. Gracias Luisa, gracias Estela, gracias a todos por los comentarios. Virginia, ahí veo a una amiga, Marcela, de 3 de febrero con los que trabajamos, ahí saluda. Hola Marce. Gustavo Dos Santos también. Bueno, muchos colegas con los que fuimos trabajando estos años. Hay algunos mensajes que tienen que ver con la coyuntura y con la actualidad. Soy optimista en distintos sentidos. Soy optimista porque realmente creo que tenemos emprendedores de la hostia, porque tenemos talento y capital humano que es destacado en el mundo, porque tenemos sectores en los cuales vamos especializándonos y tenemos ventajas competitivas. Soy optimista porque hay un montón de organizaciones públicas y privadas que apoyan a emprendedores y un montón de gente que he conocido en estos años recorriendo el país que trabajan 24 horas por 7 para apoyar a los emprendedores y estas son cuestiones donde no entra quizás la discusión política o ideológica. He podido trabajar con gobiernos de todos los signos políticos y creo que ha sido un trabajo en equipo. Soy optimista porque más allá de los cambios políticos hay políticas que se sostienen y se mantienen, porque hay una sociedad civil organizada, porque los emprendedores exigen que las políticas se sostengan. En el caso de la Sociedad por Acciones Simplificada y de la SAS, es algo que se está dirimiendo en la justicia, pero hay provincias donde todavía siguen funcionando y esperamos que esto sea una realidad en todo el país. Y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo cuando conocen a un emprendedor o una empresa local de su ciudad que crece, que da trabajo, que exporta. Eso genera un impacto en su ciudad económico, social y cultural. Y bueno, es imposible no ser optimista con los emprendedores y con las empresas que uno conoce. Así que ahí veo de Villa María, Córdoba, es la red de mentores y el club de emprendedores. Ojalá que podamos hacer crecer todo esto desde el lugar que nos toque. Hoy me toca hacerlo desde el sector privado, ya no en la función pública, pero ojalá que cada uno de nosotros pueda poner en práctica y que pueda pensar de qué manera aportar desde la mentoría, desde la capacitación, siendo conectores, conectando emprendedores con programas, herramientas, con información que les permita crecer. Si están acá y llegaron hasta esta instancia del taller, me imagino que les interesa el tema, así que como les dije anteriormente, la idea del segundo encuentro, que seguramente les va a llegar la invitación en estos días, es poder bajar un poco más a tierra, a lo local, a cada una de sus ciudades, cómo pensar un plan de apoyo a emprendedores con un cuestionario que tiene una serie de preguntas, son 70 preguntas aproximadamente, que recorren distintas dimensiones que se pueden abordar desde lo local y que me parece que les va a servir para pensar cómo pensar siendo un decisor o un hacedor de política pública o simplemente queriendo aportar a su ciudad, conectando con el sector público local y con el resto de las organizaciones del ecosistema. ¿Cómo evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que falta en una ciudad para obtener un plan lo más integral y ambicioso posible de apoyo a emprendedores? Más allá de lo que se define a nivel nacional y provincial, que es súper importante, bueno, hay cosas que se pueden hacer a nivel local y la idea es que podamos trabajarlo en este segundo encuentro, que les va a llegar la invitación en los próximos días a través de la Escuela de Dirigentes. Y bueno, obviamente a disposición para seguir en contacto con cada uno de ustedes. Ahí les dejo mi mail en el chat y todavía no les pasé el link del Drive para que puedan descargarse
Les comparto entonces. A ver. Ahí está. Avísenme si pueden entrar. Ah, a ver, estaba mandándole. Ahí está. Gracias por avisar. A ver ahora. Ahí tienen el link del Drive donde pueden descargarse el informe del Banco Mundial. Es un informe que está en inglés, lamentablemente. Voy a ver si lo puedo conseguir en español. Pero bueno, ahí pueden consultar la metodología y el resultado para Argentina y para otros 190 países. Está también el informe del índice de condiciones sistémicas para emprender de la General Sarmiento. Ese está en español y es súper interesante cómo trabajan, la metodología que utilizan y cómo son los resultados en Argentina. Y después hay un informe, voy a subir, ahí está, un informe que sacó la Secretaría de Transformación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo de nuestra gestión, sobre las empresas en Argentina, que tiene mucha más información respecto del contexto y de la situación de las empresas en Argentina. Los datos que les compartí en las primeras filminas de la presentación, bueno, hay mucha más información en detalle sobre empresas, sobre sectores, sobre cuántas personas en promedio, por ejemplo, contratan las nuevas empresas, sobre vida de empresas o mortalidad de empresas. Es un lindo informe, es bastante corto, así que lo van a poder leer rápido. Y me parece que sirve mucho para poder sustentar en datos lo que se quiere hacer desde la política pública. Así que si estoy viendo a ver si hay alguna pregunta. Hay preguntas que tienen que ver cómo hacer para bajar las cargas sociales e impositivos, cómo hacer para desarrollar beneficios para emprendedores con una economía tan cambiante, tan inestable, para convencer principalmente a los jóvenes. Ese es un gran desafío que tenemos en Argentina, de poder dar previsibilidad a quienes quieren emprender y arriesgar su propio capital, y no hablo solo de dinero, sino también su tiempo y sus recursos. En términos impositivos, me parece súper importante que empiece a ponerse en agenda cómo hacemos para aliviar la carga fiscal, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para las empresas eh, que están recién empezando. Hay algunos países que tienen planes de beneficios impositivos para para las empresas en sus primeros años de vida. Me parece que eso sería algo a analizar. Y hay provincias dentro de gobiernos, niveles subnacionales de gobierno, que tienen beneficios impositivos y fiscales. Inclusive hay ciudades que tienen beneficios impositivos para las empresas, que nacen, digamos, para las nuevas empresas. La presentación la puedo, ahí Marta pregunta si puedo enviar la presentación, la voy a pasar a la escuela y seguramente ellos lo van a reenviar a todos los que participaron del taller. ¿Cómo hacer para crear nuevamente esta red de emprendedores y ayudarlos? Bueno, la idea es trabajar en el próximo encuentro de cómo hacer a nivel local para poder dinamizar el ecosistema de apoyo a emprendedores. Ahí Indiana pide el PowerPoint, así que lo mismo, se los voy a enviar a través de la escuela. Gracias por los comentarios positivos. Ahí veo Horacio Tardivo, que está desarrollando un plan de desarrollo para Catamarca.
escribime, Horacio, y te ayudo y te acompaño en lo que pueda ayudar. Ahí Laura habla sobre formar un club de emprendedores argentinos en el mundo conectado al ecosistema local. Laura, bueno, ¿cómo podemos sumarnos desde el exterior para ayudar a los emprendedores locales? ¿Qué necesitan principalmente? En muchos casos necesitan un oído, que alguien los escuche y que les pueda aportar conocimiento, experiencia, capital social. Por eso pusimos mucho el foco en los clubes de emprendedores, que remiten un poco a lo deportivo, pero que tienen que ver con eso, con encontrarse y con no sentirse solos. Es importante que se piense en el capital social, que es súper importante. Pueden consultar dónde están los clubes de emprendedores en la página del Ministerio de Desarrollo Productivo para ver si en su ciudad hay un club de emprendedores o no. Seguramente, si no hay un club de emprendedores, hay alguna incubadora o pública que forme parte de un gobierno local o de una universidad. Bueno, y creo que están todas las preguntas. Ahí Ariel de Pinamar. Sé que Pinamar está bastante activo en políticas de apoyo a emprendedores, con ayudas impositivas, y también crearon un club de emprendedores con el apoyo de empresas privadas, que creo que también es importante poder involucrar a las empresas en la gestión y sobre todo en la sostenibilidad de estos espacios, que no dependan solo del sector público. Ahí Graciela preguntaba que no entendía si la normativa que logró la gestión para facilitar la inscripción de una pequeña empresa fue dejada sin efecto por este gobierno. Está en discusión. Esto formaba parte de una ley nacional que creó la SAS, como dije antes, que es la Sociedad por Acciones Simplificada, que era un pedido que traía la Asociación de Emprendedores de Argentina. Esta figura jurídica debe implementarse en cada una de las provincias, es decir, hay provincias que ya avanzaron en la implementación de la SAS. Hoy está suspendida por la Inspección General de Justicia, pero eso impacta en la jurisdicción de la CABA, y es una causa que está judicializada por la Asociación de Emprendedores de Argentina para que pueda seguir vigente. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. A ver, Lore, levanta la mano ahí. Perdón que no leí los mensajes. Si le queremos dar... Hola Patricio, buenas tardes. Ahí te veo, sí. Estamos, ¿cómo estás? Bueno, les cuento que soy de Basavilbaso, Entre Ríos. Creo que has estado en la inauguración del Club de Emprendedores en el 2017. Sí, Estaba a cargo de otra persona, de Ezequiel Baus. Sí, un genio. Yo estuve todo en el transcurso del 2019, pues Ezequiel viajó, y la verdad que ha sido un honor que tengamos un club de emprendedores en una ciudad chica, como decimos acá, de casi 10.000 habitantes, y estaba escuchando y bueno, me sentía reflejada. Bueno, ahora estoy trabajando con la Secretaria de Producción y Ambiente acá de Basavilbaso, que está también participando acá de la charla. Trasladé un poco la experiencia del Club de Emprendedores a la Secretaría, así que estamos trabajando en conjunto, seguimos con los emprendedores que estaban en el club. Igualmente, bueno, se sigue buscando un referente para el Club de Emprendedores, y la verdad que de lo que rescato, la parte más importante es lo que vos decías. Muchos emprendedores buscan
que lo escuche sobre todo, en lo sencillo, en lo cotidiano, el de facilitarle un trámite en el municipio. Nosotros teníamos conexión directa con el Banco Nación, así que también estábamos ahí pegaditos al banco, y la verdad que era un ida y vuelta continuamente en facilitarle la parte tal vez más burocrática que significa empezar, porque a veces el entusiasmo está, las ganas están, pero el papelerío, por así llamarlo, a veces traba mucho. Entonces, bueno, nosotros, y lo seguimos haciendo desde la Secretaría, es básicamente facilitar esos primeros pasos, ¿no? Y bueno, acá el Club de Emprendedores hemos hecho un montón de actividades, y la verdad es que se sumó un montón de gente el año pasado también, así que bueno, también agradecer las gestiones que ha hecho Gustavo Ein en su momento, acá en Basavi el Vaso, para poder facilitarnos y tener las herramientas desde el Ministerio de Producción, que teníamos una conexión bárbaro con el tema de los clubes emprendedores, han venido muchos capacitadores, tuvimos muchas herramientas, así que está bueno que se replique en un montón de lugares, sean ciudades grandes, ciudades chicas, y como vos decís, desde el lugar donde estamos, si nos interesa la temática, si nos interesa ayudar al otro, con el solo hecho de estar escuchándolo y facilitarle algo sencillito, ya el emprendedor se siente súper acompañado. Así que bueno, la verdad que una experiencia hermosa la del Club de Emprendedores, así que muchas gracias. Gracias, Lore. Sí, la verdad, recuerdo la inauguración, creo que es uno de los clubes de emprendedores que abrimos en una de las ciudades más chicas. Nos parecía importante probar esta herramienta o este programa, no solo en ciudades grandes, sino también en ciudades que por ahí no tienen esa infraestructura o esa metodología de acompañamiento a emprendedores, y más allá de lo que es el espacio físico, es súper importante quién toma a cargo ese tema a nivel local, la persona que funciona permanentemente como interlocutor con el gobierno local, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, obteniendo recursos y conectando a los emprendedores con recursos que provienen de distintos lugares. Y además súper importante ver cómo estos espacios, como decía antes, trascienden la política pública y se conectan con recursos de otros sectores para que sean sostenibles, ¿no? Porque en muchos casos cuesta sostener estas iniciativas que nacen del sector público o de recursos públicos, bueno, cómo se convierte en algo que los emprendedores locales defienden y que más allá de los cambios políticos se sostengan a través del tiempo. Por eso decía que para mí una buena noticia es que muchos de esos clubes sigan funcionando, ¿no? Más allá de los desafíos de la pandemia, que obviamente este año ha hecho muy difícil el encuentro presencial, también se podría pensar en un club de emprendedores virtual, ¿no? Ahora que estamos más acostumbrados a la virtualidad. Ahí veo Lorena Arias, me pregunta en Calafate. En Calafate no hay club de emprendedores. Sí hay en Río Gallegos. Ahí veo Virginia de Arroyo Baru. Bueno, me imagino que lo del Club de Emprendedores puede ser una iniciativa para replicar a nivel local. Y más allá del espacio, más allá del espacio físico que nos pasa hoy por hoy, que estamos permanentemente en contacto a través de las cámaras y de la virtualidad, nada reemplaza el encuentro presencial. Más allá del espacio físico, lo más importante es lo que sucede adentro, es lo que decía el capital social, poder poner y compartir experiencias, compartir contactos, compartir información sobre programas, y eso me parece que es lo más rico, poder activar y animar un núcleo local de generación de comunidad. Bueno, los voy a dejar. Les agradezco a todos por haberme acompañado este rato. Para mí un gusto estar en contacto con ustedes. Estoy a disposición para que puedan escribirme al mail que les compartí anteriormente, y nos vemos muy pronto en una próxima actividad o taller donde, como les decía, vamos a trabajar
en cómo bajamos a nivel local y a la ciudad un plan de apoyo a emprendedores. Cuáles son las cosas que tenemos que mirar, inclusive de qué manera podemos evaluar al actual gobierno local, sin entrar en controversias, pero al actual gobierno local en lo que está haciendo, ¿no? Y de qué manera podemos aportar y complementar lo que se está haciendo. Así que, bueno, les agradezco a todos por estar acá, por el aguante y por acompañarme. Agradezco de nuevo a la Escuela de Dirigentes y a disposición para lo que necesiten. Bueno, gracias Patricio. Creo que Eduardo no está, se desconectó. Sí. Pero bueno, como siempre, desde la Fundación Konrad Adenauer acompañamos estos ciclos que nos parecen súper interesantes, así que gracias Patricio, Sí. me pareció muy interesante, me imagino que todos también lo aprovecharon como yo, así que nos estaremos viendo en los 2 encuentros que siguen. Exacto. Buenas Gracias tardes, Nadia y gracias a la CAS también. Adiós.